Bueno, amigos, otra vez bienvenidos a este martes de Gastromexiquense. Todos los martes desde hace ya 5 semanas. Este es el episodio 6. Parecemos saga de alguna película. Esperemos llegar a la edición Avengers de como 45 películas, ¿no? Pero al menos en estos 5 episodios lo que hemos ido aprendiendo todos los martes a las 8:30 de la mañana en mi canal de YouTube y difundido en todas las demás redes, que el Estado de México es un crisol, la gastronomía mexiquense se tiene que discutir como el resto de las gastronomías, pero sí hay algo importante que yo creo que rescatamos aquí, es que los esfuerzos, verdaderos esfuerzos para poder poner en contexto las gastronomías, quiénes somos, cómo nos movemos, cómo estamos, en qué estatus nos encontramos, tiene que ser a partir de sus actores, es decir, tiene que provenir de la gente que está en el lugar, que vive en el sitio, que ha respirado el sitio y que además tiene intenciones de hacer algo por ese espacio. Así es que por eso agradezco a William García, miembro SIG México, también por esta iniciativa de Gastromexiquense, de todas las semanas hacer una entrevista. Tenemos un rigor académico muy duro, una batería de preguntas, se mandan invitaciones, tenemos un perfil y vamos seleccionando también a quién queremos conocer, a quién queremos dar espacio. Y si ustedes se revisan desde el episodio 1 hasta el día de hoy con el invitado que tenemos hoy, pues van a encontrar una serie de piezas que van ustedes a armar para poder comprender en qué estado estamos en el Estado de México. Lo dicho, en todos hemos coincidido. Es un crisol enorme, un rompecabezas inmenso, el Estado de México con más fronteras o más colindancias con otros estados, 8 en total, con una gastronomía exactamente igual de compleja por su circunstancia geográfica como puede llegar a ser Oaxaca o Veracruz, es decir, tiene de todo y para todos, tiene corredores tan capitalinos y tan metropolitanos como en el que estoy yo aquí, que es Atizapán de Zaragoza, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Tlanepantla, pero tiene zonas como puede llegar a ser Teotihuacán que parecen tan lejanas y que ya son más huasteca que otra cosa. Pero desde el Valle de Toluca, es donde la capital del Estado de México, es desde donde se tienen que hacer las cosas, desde donde naturalmente por nuestra condición mexicana de centralismo, desde donde se tienen que empezar a decir cosas y desde donde se han dicho desde hace mucho tiempo, con esfuerzo, con sinceridad, con mucha con mucho arrojo también y mucho valor como para poder cambiar cosas o al menos contribuir a escenarios nuevos. Por eso es necesidad de ir como convocando a los colegas, ¿no? En donde nos sentimos más cómodos y podemos exhibir también cuál es el estado de las cosas hoy. El chef Cristian Muñoz, nos acompaña desde el restaurante Cenizo en la ciudad de Toluca, que fue un encuentro muy bueno hace un año justamente, en 2019, cuando nos encontramos y pudimos coincidir. Y que creo que de ese entonces a hoy las cosas han ido cambiando, han ido mejorando, ha ido nueva percepción, pero la necesidad de tener a Cristian aquí es por dos razones. Uno, porque hacer alta cocina o cocina contemporánea o cocina de autor, cocina de propuesta, cocina que incorpore tradición, meta propuesta, proponga ideas, no es fácil hacerla en un estado como el Estado de México. Yo creo que en México en general, pero en el Estado de México todavía es complicado. Pero además, porque tiene esta sensibilidad que yo creo que pocos cocineros tienen, me incluyo que sí la tengo, me gusta mucho, el ambiente, las lecturas políticas, el estar entendiendo cómo se mueve la estructura de la política, porque es necesario hacerlo, a favor de la gastronomía. Esto, por mucho que los cocineros quieran renunciar a no entender o no querer meterse a la política, tendrán que hacerlo. Programas como Ven a Comer en el sexenio pasado, programas como Visit México que están muriendo o que ya están muertos en este sexenio, y la relación intrínseca que existe entre el quehacer gastronómico y la lectura de la política, la lectura de un Estado tan políticamente activo y además tan importante en términos de la identidad nacional como es el Estado de México. Así es que, sin más, yo como siempre me desaparezco. Chef Cristian Muñoz, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, los dejo a ustedes para que se queden conversando. Yo regreso al ratito y si se pone buena la plática de política, ahí me meteré yo también para estar metiendo la cuchara. Bienvenido, Cris. Gracias. Bueno, mi nombre es Williams García, cocinero e investigador gastronómico, miembro de SIG México del chef Lalo Plasencia. El día de hoy tenemos la presencia del chef Cristian Muñoz, chef propietario, del restaurante Cenizo aquí en Toluca, en el Estado de México, licenciado en gastronomía por el Centro Universitario UAM Tenancingo, expresidente del Consejo de Restaurantes de Ixtapan de la Sal, ex vicepresidente de Restaurantes de Canirac, Valle de Toluca, en Ixtapan de la Sal,
vicepresidente de promoción turística de Canirac Valle de Toluca, chef embajador del Estado de México en Tianguis Turístico 2019, chef del Estado de México para eventos Sabor México en Dallas, Texas 2018 y chef representante de Toluca para Festival Cultural de Suwon, Corea del Sur 2019. Muchas gracias por aceptar la invitación, chef. No, muchas gracias a ti, William, muchas gracias ahí a Lalo, igual le mando un fuerte saludo, y pues bueno, a todo el grupo de SIG México, que siempre es un placer estar aquí con ustedes y poder compartir un poco de cocina y un buen rato, ¿no? Platicando con todos ustedes. Claro que sí. El objetivo principal de esta serie y de estas pláticas que hemos tenido en estas últimas semanas es empezar a generar conocimiento y empezar a difundir información sobre la gastronomía del Estado de México, ya que cuando te empiezas a involucrar a este rubro o a esta cocina en particular, pues te das cuenta que no hay muchas fuentes consultables, no hay mucha información que puedas buscar o encontrar que te hable en concreto de la gastronomía del Estado de México. Normalmente cuando encuentras o buscas información sobre esta cocina es de parte de turismo, en donde te invitan a visitar municipios, pueblos mágicos y demás para que conozcas la diversidad y la gran riqueza gastronómica que tiene el Estado de México. Pero ¿cuál es esa gastronomía o cuál es esa riqueza cultural que tiene el Estado de México, tanto cultural como gastronómica? Entonces, si me lo permite, quiero realizarle la primera pregunta. ¿Cómo se define la gastronomía mexiquense? Yo creo que la gastronomía mexiquense es una gastronomía con mucha tradición, con muchos años detrás, pero al final de cuentas es una gastronomía que, como bien lo acabas de comentar, nos ha hecho falta explotarla en muchos sentidos, pero que tiene el potencial para competir con la cocina de cualquier estado que me diga. Somos un estado de 135 municipios con 8 colindancias, dividido en 5 comunidades, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es una gastronomía que tiene infinidad de recetas, de verdad, infinidad de recetas, y es una gastronomía que es tan bonita, es tan noble, que nos permite trabajar con ella tanto con una parte tradicional completamente, como lo que nosotros acá en Restaurantes Cenizo estamos haciendo, que es una cocina tradicional, pero ya con estos toques contemporáneos, que la verdad es que nos permite perfectamente mezclarlos, nos permite perfectamente sumarlo a la parte contemporánea, y que al final de cuentas el comensal que prueba la cocina mexiquense seguramente va a encontrar dentro de la cocina mexiquense sabores que ya ha probado antes, sabores que conoce dentro de su casa, platillos que ya ha visto y que de repente dice, oye, pues esto lo preparaba mi abuelita, esto lo preparaba mi mamá, no sabía que era mexiquense, ¿no? Creo que es una cocina llena de sorpresas, una cocina que seguramente te va a sorprender porque vas a decir, esto yo lo comí aquí, esto yo lo probaba acá, y que sin saberlo, pues tiene este arraigo mexiquense, ¿no? Al final de cuentas, somos el estado que colinda, que rodeamos prácticamente a toda la Ciudad de México, y como bien el tema de la centralización, es el centro del país. Entonces, imagínate el potencial que tenemos alguna vez en alguna reunión decían que el gran problema del Estado de México era su colindancia a la Ciudad de México, porque la Ciudad de México nos opacaba. Pero creo que es como cuando tienes un amigo famoso, ¿no? En lugar de verlo como tu enemigo, hay que verlo como tu aliado. Estamos muy cerca de uno de los aeropuertos más grandes que existe, y hay una serie de factores que la verdad que lejos de afectar al Estado de México lo benefician, y que pues bueno, con este cambio o este cruce o migraciones que hay seguido, pues nos hacen que la gastronomía mexiquense evolucione y avance con la mezcla de varias, y la verdad que eso al final de cuentas lo que hace es darnos a nosotros un potencial, y como dirán, pues hay mucha tela de dónde cortar, ¿no? Creo que la gastronomía mexiquense es una gastronomía muy noble, una gastronomía que tiene todo para hacer bandera, como apenas en días pasados veía la encuesta esta de las tlayudas y del ceviche peruano de Netflix. La gastronomía mexicana se tiene todo para estar compitiendo con platillos dentro de esas encuestas o dentro de muchas más, ¿no? Sí,
Y como lo comentábamos, es una gastronomía muy vasta, en donde el clima o la parte climatológica de este estado sí te da para ingredientes, muchos. Si te vas al suroeste, ya tienes un clima que estás en tierra caliente, un calor húmedo. Si te vas al centro, ya estás en el valle frío. Si te vas al norte, ya es un calor más seco. Entonces, el clima sí te da para que haya infinidad de ingredientes. Y en este sentido, de esta tan vasta gastronomía que tenemos, ¿cuáles serían los ingredientes, platillos o técnicas más representativos de la gastronomía del Estado de México, tanto en el sentido social como en el sentido gastronómico? Mira, yo creo, como bien lo acabas de comentar, el Estado de México está tan dividido y subdividido por regiones que tiene la gran, pero la gran bondad de encontrarse al sur con un clima y al norte con otro totalmente diferente y realmente a una distancia de no mayor a 3 horas, ¿no? O sea, y te encuentras, yo mucho tiempo, como bien lo acabas de comentar, que estuve en Ixtapan de la Sal, de Ixtapan de la Sal a Tonatico, que es un tema de 10 minutos, el cambio climático es considerable. O sea, realmente yo a veces hasta de broma decía que de Ixtapan a Tonatico el cambio era un semáforo, ¿no? Pero de un semáforo a otro son 5 grados más de calor, es más humedad, es más viento y son muchas cosas. Entonces, lo mismo pasa con la zona centro y con la zona norte. Por eso es que se desarrollaron las que les comentaba de, del, de las 5 como cocinas que yo tengo consideradas, y lo voy a leer tantito rápido porque luego se me va y no la quiero regar. Pero mira, tenemos en el Estado de México la Mazahua, la Otomí, la Nahua, la Matlacinca y la Tlahuica. Son 5, entonces imagínate un estado en donde antes eran 5 distintas, ¿no? Entonces imagínate la mezcla de cocina y la mezcla de muchas cosas, ¿no? Entonces, yo me atrevería a decir que si hablamos de un solo platillo, que si hablamos de un solo ingrediente, la verdad es que, la verdad es que estaría muy complicado. Pero bueno, con eso, yo sí me atrevería a decir que un plato o sea, que la gente conoce para el Estado de México es el chorizo. El chorizo, que es una receta que llega aquí a Toluca por alemanes, que de hecho en el Panteón Municipal están o sea, los féretros y demás, y que es toda una historia muy, muy padre, que de hecho hoy en Día de Muertos luego hacen acá, y que tiene que ver con la gastronomía. Entonces, ¿cómo se llama? Yo creo que en el Estado de México se me haría que eso es como de lo más tradicional. Hacia el norte te diría que las cactáceas, lo que es Teotihuacán, San Martín de las Pirámides, que aparte quiero aclarar algo, Teotihuacán es del Estado de México. De repente dicen que Teotihuacán ya es un atractivo de la Ciudad de México, y sí, sí es un atractivo, pero es el Estado de México, ¿no? Entonces nosotros tenemos, las tenemos dentro del Estado. Hacia el sur, que yo me gustaría tomar un ingrediente que aunque no es tan conocido, reconocido como mexiquense, en el Estado de México hay todo el año y lo encuentras todo el año, como es la lima, que yo siempre les he dicho, cuando hablamos de la lima, todos nos vamos hacia Mérida con la sopa de lima. En Ixtapan de la Sal hay lima todo el año, hay aguacate todo el año, que también el aguacate nos vamos siempre hacia Michoacán. Entonces hay muchos ingredientes sin procesar que se dan en el Estado de México de una cantidad muy grande. Te digo, ahorita de entrada te puedo decir los nopales, te puedo decir la lima, te puedo decir el aguacate, te puedo decir la cebolla, que son cosas que se dan. Ya procesados, yo me atrevería a decir el chorizo, el guarache toluqueño, que aparte el guarache toluqueño es una historia muy padre, porque aparte realmente sí se da aquí en el centro de la ciudad, aquí lo que es el Cerro de la Teresona, y es un platillo completo y totalmente mexiquense, que le dicen que es guarache,
y que por el tamaño y la similitud se ha ido confundiendo con la tlayuda. Ojo, no tiene nada que ver la tlayuda con el huarache toluqueño. Son preparaciones totalmente distintas y que la bondad, digo, del Estado de México, por sus asentaciones sociales, siempre ha sido un estado en donde el ingrediente se utiliza todo, porque, por el tema socioeconómico que ha existido a través de todo el estado. Entonces, los platillos que se elaboran dentro del estado son muy, muy comunes, pero se utiliza todo. Mira, por ejemplo, el mole blanco de Xonacatlán. Es un mole que se hace con las pepitas de los chiles, que aparte ustedes seguramente ahí con el sexto sabor lo podrán potencializar todavía más. Pero el mole blanco yo he escuchado que se hace en otros estados, pero en el Estado de México se hace por la necesidad de no desperdiciar las pepitas las pepitas de chile. Se hace por la necesidad de dar un mole antes de una boda. Entonces, pues es todo un tema socioeconómico y sociocultural en donde los platillos se van realizando a través de todo eso. Que hablar del obispo de Tenancingo, que yo la verdad es que sí lo consideraría un embutido que tendría que ser conocido por todo el país. Lo comentabas cuando me tocó estar ahí en Tianguis Turístico, yo me llevé el obispo y la gente quedaba sorprendida de su sabor, sorprendida de cómo se ve el embutido y que es conocido en el estado, en la zona, y que de verdad eso tendría que ser una bandera porque aparte el sabor es muy bueno y bueno, toda la historia que conlleva también la elaboración del obispo, ¿no? Entonces, pues por eso te digo, para mí, si tú me preguntas, quédate con uno, yo te digo, híjole, es como es como cuando te dicen que a qué hijo prefieres más, ¿no? pero sí te puedo decir que la verdad hay muchos. Si tú me pones así en línea, pues te puedo decir que el chorizo de entrada, porque ese sí no hay, o sea, creo que es simplemente el mote del equipo del estado, ¿no? De los choriceros de Toluca, pero después del chorizo me atrevo a decir que es el huarache toluqueño, que puede ser las truchas, el obispo, y pues bueno, más o menos yo creo que eso es lo que el capultamal, que aunque es de temporada, pero también creo yo que es muy importante porque aparte es un fruto que aquí en el estado lo tenemos y lo tenemos en cantidades muy grandes, ¿no? Que pues bueno, al final de cuentas no deja de ser, o sea, no hay alguien que se dedique realmente al cultivo del capulín, ¿no? Es más bien un tema de recolección que existe, ¿no? Pero bueno, son muchas recetas y yo me atrevería a quedarme con esas. Sí, claro, y aparte el capulín se puede ver hasta en las calles, los árboles al lado de las casas y demás, la recolección que se ve y la producción, sí es bastante. Bueno, para cambiar un poco de tema, normalmente he escuchado hablar a gente o colegas que están aquí en el Estado de México, mucho sobre la tradición y están muy metidos, mucho sobre no salir de esa parte de la tradición. Digo, a ver, no está mal, pero creo yo que la cocina es algo vivo, algo que tiene que ir cambiando. Por lo tanto, pues sí tenemos que llevar a la cocina mexiquense a un 2020. Y en este sentido, de acuerdo a su punto de vista, ¿qué es la alta cocina? Mira, acabas de tocar un tema muy importante con el tema de la tradición y no nos queremos repetir de eso. Yo creo que está bien, hay que defender nuestras tradiciones, no hay que perderlas, pero también hay que entender que vivimos en un mundo globalizado, en un mundo que evoluciona y que al final de cuentas, pues somos agentes de cambio, somos personas que día con día tenemos que ir evolucionando y que de la misma manera tiene que evolucionar. Yo creo que estar peleados la tradición con el tema de la cocina contemporánea, siendo concretos en nuestro tema, es lo que tiene que ser. O sea, yo no estoy diciendo ya quiten los restaurantes tradicionales del Estado de México, de verdad no lo hagan, pongan más, pero también hay que ser muy claros que la cocina es válida que evolucione. De repente, yo tengo siempre una frase que es, en la cocina se vale
se vale inventar, se vale hacer técnicas, nada más no hagamos tonterías. Que para eso justamente, y creo que es bien importante la labor que ustedes hacen, de hacer investigaciones sobre las técnicas para poderlas evolucionar y para poderlas llevar a platillos que tal vez no conocíamos. Siempre creo que la creatividad y la innovación es parte de nuestro día a día, porque si no, digo, y voy a ser muy burdo con mi ejemplo, pero si no nos seguiríamos transportando en burros, ¿no? Y la verdad es que hoy en día, pues bueno, ya la movilidad es totalmente distinta. Entonces, de la misma manera, hay que evolucionar la parte de la cocina y es totalmente válido. Yo la verdad es que aparte, ¿qué te puedo decir? Acá en Restaurantes Eniso, pues justamente es lo que hacemos, utilizar los platillos, ¿no? Que ya conocemos tradicionalmente y los evolucionamos, los ponemos con algún otro ingrediente que de repente luego es de, pero es que el camarón no es del Estado de México, el atún no es del Estado de México, ¿por qué usas camarón, atún? Bueno, es parte de la innovación, es parte del también poder mezclar las cosas y que al final de cuentas, creo yo que siempre el mayor beneficiado va a ser el comensal. Pero bueno, este tema de evolucionar lo tradicional a lo contemporáneo y demás, pues lo tenemos que entender a todos los niveles, ¿no? No nada más nosotros como chefs, como investigadores, como gastrónomos, lo tiene que entender también nuestro comensal, la sociedad y nuestro gobierno, ¿no? ¿En qué sentido? Tienen que entender que la gastronomía es un motivo de viaje. Y es un motivo de viaje que en términos de a lo que muchos nos interesa, genera mucho dinero, ¿no? Guanajuato en su momento le apostó mucho a la gastronomía y convirtió su segundo motivo de viaje el ir a comer a Guanajuato. ¿Por qué no convertir exactamente lo mismo en el Estado de México? Somos un estado industrial, me queda claro, pero somos el estado con más pueblos mágicos. Digo, ahora el programa está realmente de gafete, pero somos el estado con más pueblos mágicos. Y lo que comentabas tú hace rato, te dicen, visita el Estado de México, ven a las grutas, ven a las pirámides, ven aquí, ven allá, ven a conocer. ¿Y dónde como? ¿Qué como? ¿No? Yo no estoy peleado con absolutamente nada, ¿no? En el sentido de que no necesariamente tienes que ir a comer muy tradicional, pero hay que hacer toda esa mezcla, en donde puedes comer tradicional, contemporáneo y demás, porque el Estado de México, como lo tocamos en la pregunta anterior, es un estado muy rico de ingredientes donde puedes hacer infinidad, pero de verdad infinidad de cosas. Entonces, si nosotros lográramos hacer entender tanto, digo, a nosotros como gastrónomos. A mí me tocó alguna vez en alguna escuela que yo les decía a los chavos, oigan, y era de una escuela de gastronomía del Estado de México. ¿A quién le interesa la gastronomía del Estado de México? Puta, levanté la mano yo. ¿Quién se quiere ir a Italia? ¡Prum! ¿Quién se quiere ir a Francia? ¡Prum! Es válido, vuelvo al tema, no está mal. Pero también creo yo que hay que también nosotros sentirnos, tener ese arraigo, que créeme que en Oaxaca lo hay, que créeme que en Puebla lo hay, que en Michoacán lo hay, que los cocineros tienen un arraigo con su cocina. Nosotros, si logramos hacer entender al cocinero mexiquense, no necesariamente lo que luego decimos, no, que sea nativo del Estado de México, no, o sea, el cocinero mexiquense, el que ya se asentó aquí, el que tiene algo aquí, el que cocina aquí, hay que hacerle entender que puede hacer cortes de carne a la parrilla perfectos, pero que le puedes agregar quelites, que le puedes agregar hongos, que le puedes agregar maíz, que le puedes agregar habas, frijoles, cosas que se dan en el Estado de México y que automáticamente estamos potencializando la producción mexiquense, ¿no? Entonces, por eso creo yo que el cocinero tiene que entenderlo primero. Obviamente el estudiante también, las escuelas también, pero que al final de cuentas no puede ser un esfuerzo, no puede ser un trabajo que hagamos solos. Tenemos que tener este apoyo también gubernamental en donde entiendan que la gastronomía no es un capricho de los cocineros para ser famosos y para salir en revistas, no es un capricho. La gastronomía mexicana es un motivo de generar riqueza
economía y turismo en el Estado de México. Tristemente alguna vez me decían, ay, es que el Estado de México no es turístico. A ver, o sea, somos el estado con más pueblos mágicos. O sea, no tenemos playa, tenemos turismo y lo podemos explotar y potencializar. Eso, al final de cuentas, va a generar riqueza, desarrollo bueno, muchas cosas a través de la gastronomía. ¿Qué necesitamos? Pues ser más, ¿no? Yo siempre lo he dicho, que si es un esfuerzo centralizado en donde uno es el mejor y no hay más, pues bueno, peleate solo contra estados gigantes que tienen muchos más chefs y muchas más cosas, ¿no? Pero cuando hagamos un esfuerzo en conjunto, de verdad es que, y no es ponernos a pelear contra los otros estados, pero más bien es conjuntarnos para hacer de la riqueza gastronómica de México, que pues bueno, la gastronomía que es reconocida por la UNESCO, si ya es potente, ahora imagínate sumándole a lo que yo muchas veces le denomino el monstruo de la gastronomía dormido, ¿no? Porque realmente es que creo que es lo que es, y más bien no creo, es lo que es un monstruo dormido que de verdad ya que despertemos nos va a potencializar cultural, económicamente, socialmente y al país. Pues bueno, ¿qué te digo? La verdad es que podemos aumentar, y lo digo textualmente, el Producto Interno Bruto sin problemas. Sí, claro. Y como lo comentaba también, el egresado de las universidades del Estado de México, lo primero que quiere es salir, no quedarse en el Estado de México. Y en este sentido, ¿qué retos conlleva hacer alta cocina en el Estado de México? ¿Qué retos conlleva la investigación? No puedes hacer alta cocina de algo si no la conoces, ¿no? O sea, tienes que conocer, tienes que visitar, y con visitar, y de verdad que quiero decirlo muy, muy textualmente y sin ser, o sea, grosero, pues visitar no se trata de ir a Tenango del Valle a embriagarme y pues ya fui a Tenango, ¿no? Ir a las pirámides, ir a la punta y decir, ya llegué. Es visitar y realmente probar, ¿no?, los sabores, probar las esencias de los lugares, entenderlos, leerlos. Creo que esa es la dificultad que conlleva realmente hacerlo, porque, como bien lo dices, yo no me puedo meter en el celular o en la computadora y yo le busco cocina del Estado de México y me sale sopa de médula y sopa de hongos de la Marquesa. Con esos dos platos yo no puedo hacer alta cocina, ni cocina contemporánea, ni cocina gourmet, como le quieras llamar. Lleva muchos retos. ¿Por qué? Porque desafortunadamente cuando haces cocina sin saber, de verdad es que de repente ya le denominamos alta cocina a platillos que dices, bueno, a ver, espérate, esto no es cocina gourmet, es que hay una línea. O sea, de la cocina gourmet, cuando la comparas con cocinas de estrellas Michelin, y de repente vienes acá y ves, dices, híjole, esto es, o sea, yo de verdad que a veces veo fonditas que te venden comida corrida y afuera, cocina gourmet, fonda doña no sé quién. No, espérate, o sea, hay que denominarle las cosas como son, comida corrida, cocina de alta cocina, cocina, hay que denominar, creo yo, que las cosas como son. Por eso es que creo yo que hay que investigar, y la verdad es que yo sí creo que uno de los grandes retos es la ruptura total que existe hoy en día. Tú ves, yo siempre pongo el ejemplo de Perú, lo que Perú hizo en su momento, de que se hizo una comuna de chefs, de todos trabajando en pro de la gastronomía peruana, y pues bueno, ahora compite, y yo no estoy diciendo que sea mala, y compite contra lo que se le ponga enfrente, ¿no? Y yo volteo de repente, y ves a Oaxaca y también ves varios chefs, ¿ves? Y así hay un bueno. Y volteas al Estado de México y de repente dices, ¿y cuántos son? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Quién? O sea, y el tema de cuándo se juntan, y no juntarse a decir, bueno, vamos a embriagarnos o demás, a compartir experiencias, cuánto nos juntamos para hacer un frente común hacia lo demás, ¿no? Yo lo veo acá con mis comensales, que de repente prueban platillos mexicanos y dicen, ¡ay, esto está súper padre, lo deberías hacer! Pues sí, sí está padre,
¿no? Ahora hay que llevarlo más allá, ahora hay que exponerlo, ahora hay que potencializarlo, hay que ser, muchas veces les digo yo, irreverentes, porque mucha gente te va a decir, ay, no, no, ¿cómo llevas eso? Así, o sea, pues es lo que tenemos en el Estado de México y aparte pruébalo y está delicioso, ¿no? Lo que pasó en Corea del Sur en el Festival de Sugón, imagínate estar en una fila en donde está Alemania, está Rumania, estaba Vietnam, pues estábamos México, las filas que se le hacían, nos hacían a nosotros allí en México, y yo estaba dando chorizo verde. O sea, eso era lo que yo estaba dando en Corea. La gente de verdad se volvía loca, loca por verlo. Yo pude haber llevado otros platos mucho más conocidos, tal vez, pero fue así de, no me importa, voy a dar tortas de chorizo verde. La gente de verdad, esa, me dice la traductora esa vez, oye, es que están diciendo en el programa que la gente que quiera comida de México se forme antes porque es interminable la fila. A nosotros nos habían pedido, creo, 500 bocadillos cada hora, terminábamos dando 3,000, 4,000 bocadillos, ¿no? Y de cocina mexicana, mexiquense y toluqueña, ¿no? Entonces, te habla de que la gente está interesada. Hay que enseñárselos, porque la conocen, o sea, sí la conocen, pero es como, yo lo veo como los que viven en playa. Están tan acostumbrados a ver la playa que ya ir a la playa a veces se les hace así de, no tiene un montón, sí, se la veo, pues yo no me meto. Estamos aquí igual, ¿no? La tenemos tan a la mano, la tenemos tan cerca que de repente se nos olvida, pero realmente es que creo que la cocina, la cocina mexiquense, por naturaleza ya es alta cocina. Pero sí hay que investigarla porque digo, de verdad, lo que sí creo es que no, o sea, sí tiene que haber lo que respalde, no nos podemos hacer platos guiados por internet, ¿no? O sea, sí hay, porque las esencias no son transmitidas por internet. Y creo que cuando un plato le inyecta esta parte de la esencia, es cuando un plato se hace plato. Sí, claro. Cuando usted empieza a probar o llega a algún municipio y va a algún mercado y empieza a probar esta tradición del Estado de México, ¿cómo hacer para pasar esta tradición, esta esencia a una alta cocina? Híjole, creo que ahí sí es muy similar al otro, ¿no? Pues al final de cuentas, pues creo yo que tienes que tener el talento de identificar la esencia, ¿no? Porque la gente que no se dedica a esto de repente, pues podrá llegar al mercado y ver a lo mejor a la señora haciendo sus gorditas, ¿no? Sus tlacoyos, bueno, o sea, lo que sea de comida. Y tú, o sea, si tú no tienes ese como feeling de decir, mira, es así, y el tema, y mira, y lo demás, pues al final de cuentas tú vas a ver a una señora haciendo comida, ¿no? Pero ese feeling también está en casa, ¿no? O sea, si tú ves a tu mamá, a tu abuelita, a tu papá cocinando, dices, pues ya se había tardado en hacer la comida, ¿no? Pero cuando tienes ese tacto de estarlo viendo, pues te vas viendo varias cosas. Cuando eso lo tecnificas de cierta manera, que lo puedas representar ya en un restaurante, pues al final de cuentas expresas lo que ves en otros municipios, ¿no? He escuchado mucho el de vendo historias a través del plato, ¿no? y ese vendo historias a través del plato, yo es como lo veo en el sentido de decir, más que historias, o sea, es que puedes comer aquí conmigo, o digo, en el lugar, como si estuvieras allá. ¿Por qué? Porque ya lo viví y lo estoy representando a través de un platillo, ¿no? Entonces, ¿cómo lo haces? Pues como todo, ¿no? Un doctor nos enseñó a operar la primera vez, un arquitecto no construyó el mejor edificio en la primera obra. O sea, al final de cuentas es un trabajo continuo, un trabajo de día con día, en donde pues hay que echarle ganas, hay que estar todo el tiempo detrás, todo el tiempo conociendo, viendo qué platos, representarlos, probarlos, porque pues así como de ya salí de la escuela, ya soy chef y ahora soy el chef embajador del mundo, no, espérate, o sea,
vámonos paso a paso, tienes que ir conociendo, tienes que ir aprendiendo, es un camino largo, pero que al final de cuentas es un camino que si lo sabes hacer, si tienes esa paciencia primero y tienes esas ganas, de verdad es que lo puedes lograr. Creo que el claro ejemplo es un doctor, no es el mejor doctor si nunca ha operado. Entonces tiene que ir operando para irse haciendo más sabio. Y lo mismo pasa en la cocina. Sí, claro, y como dice, ¿no? No puedes correr sin antes aprender a gatear. Entonces, sí, que estoy completamente de acuerdo. Una pregunta más, de acuerdo a su experiencia, ¿cuáles son las necesidades más urgentes que tiene la gastronomía del Estado de México para alcanzar un nivel de relevancia nacional o hasta internacional? La necesidad, ¿cuál es la necesidad más urgente? Que la entendamos. Que entendamos que la gastronomía mexiquense tiene potencial y potencial, y de verdad, te lo digo, no es que me quiero yo poner, pero potencial ya lo tiene. El potencial de la gastronomía mexiquense ya existe. O sea, ese no es nuevo, ese ya está. Hay que trabajarla así en la parte de la cocina contemporánea, cocina gourmet, pero el potencial ya existe, ya está. ¿Qué es lo que necesitamos? Es creerla. O sea, te la pongo y te la pregunto así textualmente. Dime 10 cocineros mexiquenses. Híjole, es que 10. realmente, usted que tiene el concepto, Pablo Salas, Adolfo, que fue también con usted a representar, y cocineros que ostenten o que practiquen todos los días cocina mexiquense, solamente. Exactamente, ¿no? O sea, y de verdad te lo digo, o sea, tampoco es ponerme la bandera, decir, mira, soy el único, porque es lo que yo digo que hay que potencializar, ¿no? Pero somos pocos los que tú estás dentro de ellos, o sea, los que estamos investigando o queremos potencializar al Estado de México como gastronomía, como un motor económico y como un motor sociocultural y demás cosas. Somos pocos. ¿Qué es lo que hace falta? Pues que se la crean y que se la crean de tal manera que los estudiantes, que la verdad es que son nuestros nuevos aliados, quieran estar dentro de lugares que trabajen cocina mexiquense. Porque mira, tú y yo fuimos estudiantes, tú y yo cuando vamos a hacer nuestras prácticas profesionales, siempre te dicen, vete a Cancún, vete a Playa del Carmen, vete a Puerto Vallarta, vete a Puerto Vallarta, vete a Francia, a Italia, a España. Y cuando te dicen, oye, busca restaurantes que estén en el estado, aprende, ¿por qué no les interesa? O sea, no lo venden así, ¿no? Entonces, sí necesitamos empezar a ser nuestros nuevos aliados de gastrónomos mexiquenses, pero, y para eso, de verdad, y yo siempre lo he hecho, necesitamos de las escuelas. Pero ve los planes de estudios de las escuelas, ¿no? ¿Qué digo? Yo eso pues ya les toca a cada uno, ¿no? Pero las escuelas del Estado de México tendrían que estar potencializando al Estado de México, ¿no? Para que entonces los chavos que salgan pues lleven algo de conocimiento, ¿no? Entonces necesitamos más aliados, pero también necesitamos, o sea, que los chavos salgan sabiendo que hay un camino que recorrer y que no de repente ya se van a hacer ¿cómo se llaman? Chefs de revista, ¿no? Y eso es de la parte, esa es de la parte gastronómica, o sea, de nosotros como chefs. ¿Qué necesitamos? Que también la parte gubernamental pues entiende esa parte, ¿no? En donde ir a visitar un pueblo mágico está muy bonito, está muy padre, pero que hay que comer y que hay que potencializar la comida y que hay que hacer que coman dentro del estado. Eso es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, la verdad es que sí te digo que es lo que hay que hacer y cuando logremos todo eso,
sea, cuando nosotros seamos un grupo de chefs gastrónomos pidiendo eso, sin ningún problema podemos ir con el gobierno del estado, específicamente de Centurema, a decirles, oigan, o sea, aquí estamos, ¿no? Aquí hay gastronomía y hay un montón, y hay un proyecto a desarrollar, un proyecto de turismo gastronómico. Hay un proyecto de turismo gastronómico y entonces sí, así que vénganse, ¿no? Y entonces sí, tú le puedes decir a la gente, el Estado de México es tal, 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 tal y tal, y hay tal, tal, y entonces, y entonces sí, Netflix y lo que quieras, pues vengan y hagan sus series también acá, que también existen, ¿no? Que también se pueden hacer, y que bueno, creo yo que es un trabajo que tenemos que hacer en conjunto. Sí, acá, bueno, tocó un tema que fue de las universidades y de los alumnos. También los cocineros nuevos, los que apenas egresan, ustedes que son los cocineros reconocidos, ¿cuál es su papel de toda la gente que hace y practica la gastronomía todos los días para el desarrollo de la gastronomía mexiquense actual y futura? Mira, nuestro papel ya o sea, con un restaurante y demás, o sea, nuestro papel es justamente seguir trabajando la gastronomía mexiquense, potencializarla de tal manera en que la gente lo reconozca. Pero el tema de las escuelas es bien importante. O sea, porque mira, al final de cuentas, yo cuando inicio en la gastronomía mexiquense, o cuando me gusta, fue desde que estaba estudiando, y a mí en la escuela no me inculcaron un tema de decir, tú tienes que apoyar a la gastronomía mexiquense y quererla y bla, 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 ¿no? Yo así lo deseaba y yo desde ahí lo busqué. Es un tema que yo traía, ¿no? Hay muchos chavos que hay que potencializarlos, hay nada más que de repente verles y decir, oye, pues el Estado de México es bien importante, ¿no? El CUT, oye, estás en Tenancingo, un pueblo de arraigo del sur del estado, que tiene obispo, que tiene dulce pipita, bueno, o sea, que los licores, vamos a aprender esto, vamos a conocer esto y vamos a potencializar esto, ¿no? Creo que el papel de las escuelas hoy por hoy, en lo que necesitamos hoy en día, es esencial. O sea, hoy en día necesitamos de las escuelas, nada más que ahí sí a mí, más bien yo te diría, bueno, eso, desafortunadamente yo no estoy en una escuela, yo no sé qué tanto las escuelas sepan la importancia que hay hoy en día de ellas, porque sacan a los chavos y te llegan a los restaurantes de yo no lavo un plato, porque yo soy chef, ¿no? O sea, y tengo un gorro de 3 metros con 60,000 pliegues, soy chef, ¿no? No, o sea, esos los hace en los años, ahí el chef Lalo sabrá con Battle Club lo que es portar un gorro de esa magnitud, ¿no? No es portarlo por portarlo, ¿no? Hay que de repente también empezar a respetar también nuestra profesión, ¿no? En el sentido de que ya, de verdad, cualquiera que pica cebolla se siente chef. Y entonces yo les digo, llegas a una farmacia, te atiende la demostradora con su filipina, con su bata, y no es doctor, ¿o sí? Pasa exactamente lo mismo acá, no cualquiera ya es chef, ¿no? Creo yo que esa es la parte que nosotros tenemos que empezar a ver, ¿no? Con las escuelas. O sea, con las escuelas es esa parte de decir, vamos a crecer la gastronomía de esta manera, con estos pasos, chavos, échenle ganas, es un proceso, aprendan y bla, 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 con las escuelas. Ahora vámonos con la parte que lo comentaba Lalo bien hace rato, la política. Ellos también tienen que entender que el Estado de México no solamente es un estado industrial, hay mucho que trabajar. Y si lo vemos como un estado industrial, la industria gastronómica es una industria. Y yo creo que ahora que pasó lo de la pandemia del COVID y demás, el gobierno
tuvo que haberse enterado. Nosotros como Cámara, como Canirac, les dimos a conocer las cifras de empleo y de generación de riqueza. Son millones de pesos a la semana. O sea, lo que se paga en sueldos en el Estado de México de solamente de la Canirac son millones, son más de 50 millones a la semana. O sea, es una cantidad muy grande, muy grande. Es más, ahí te la voy a poner así. Lo que se paga de puros sueldos, o sea, de generación de riqueza en los agremiados de Canirac es comparable y mayor al presupuesto anual que tienen varios municipios en todo el Estado de México. Entonces, si yo te genero más riqueza que un presupuesto anual de municipios, 125 municipios en el Estado de México, y genero más riqueza que varios, pregunto yo, ¿eso no es negocio? ¿Es o no un tema político a desarrollar y a ponerle atención? Claro que lo es. Tienen que ya empezar a voltear a ver. Mira, sí lo han volteado a ver, pero sí necesitan potencializarlo más en el sentido de decir, oye, a ver, espérate, vamos a trabajar sobre un proyecto turístico gastronómico, ¿no? No hacer congresos, hacer festivales gastronómicos. Había festivales muy buenos que desafortunadamente se han perdido y que hoy por hoy quedan en esfuerzos municipales. Hay que convertirlos en un esfuerzo a los 3 niveles de gobierno dentro del Estado de México. Por eso es importante la parte política, por eso es importante, porque no se trata de agarrar y golpetearlos y a ver quién va a ganar elecciones y demás. Es un tema de que el gobierno crea en un proyecto económico a través de la gastronomía, a través del turismo, y que de verdad es que genera mucho. Ahorita, sin ese proyecto, generamos más riqueza que varios presupuestos anuales. ¿Qué pasaría si lo hacemos o lo convertimos en proyecto? Te puede generar todavía más riqueza. Ahorita ya lo hay. Ahora, somos la industria restaurantera, somos, me atrevo a decir, digo, eso sí te lo digo yo como hipótesis, pero somos de los que más mujeres emplean en todo. O sea, en general en el país la industria restaurantera emplea a más mujeres. Entonces, hay también ese apoyo. Entonces, si te das cuenta, empieza a ser una suma de varias cosas: el empleo a la mujer, la generación de riqueza, la potencialización de las tradiciones, la potencialización de la cultura, el desarrollo contemporáneo de la gastronomía. Entonces, si te vas dando cuenta, son varias líneas a atacar, entre la tradición, entre lo cultural, entre lo contemporáneo, entre la riqueza. La verdad es que a veces yo sí lo pienso y digo, ay, cabrón, ¿qué será? ¿Seré yo el único que lo ve? ¿No? O sea, ahorita que dicen por allá que estás en Atizapán, en Ecatepec y todo eso, pues vamos a desarrollar proyectos para que a través de la cocina se pueda rescatar muchas cosas. La verdad es que hay una infinidad de ideas. En la Ciudad de México, por ejemplo, hay escuelas donde a personas con problemas de adicciones y demás los sacan de sus adicciones a través de enseñarles a cocinar, de enseñarles a estar dentro de cocinas, de restaurantes. Imagínate para toda esa zona que normalmente es conocida de alto riesgo, ¿no? Por seguridad, y empezar a dejar de lado también esa imagen que hay del Estado de México. Porque estuve en Estados Unidos, me decían, oye, chef, te invitaron a ti de parte del Estado de México, pero en el Estado de México, ¿qué hay aparte de inseguridad y asaltos, no? Pues, oye, espérate, o sea, inseguridad y asaltos hay en todos lados, ¿no? O sea, es como si yo dijera que no voy a Estados Unidos porque en las escuelas los niños también no, a ver, espérate, no hay que estigmatizar cosas que no son. El Estado de México es mucho más en riqueza, en potencial y todo, y eso al día de hoy yo lo sostengo y eso es así. El Estado de México es más que inseguridad, hay muchas cosas.
Alguna vez vino una chica de Ensenada y de broma, pero de broma que dices, híjole, decía, es que yo a Toluca me la imaginaba como estos lugares donde pasan estas bolas de paja como en el desierto, ¿no? Y sí hay cosas que, o sea, está bonito el Cosmovitral, los portales, pues sí, cuando el gobierno nos ayuda a dar esa imagen de... Creo yo que hoy en día hay buenas intenciones, creo yo que hoy en día existen las intenciones, sobre todo después de esto que pasamos, que todavía vivimos de la pandemia, existen las intenciones, existe la voluntad política de hacerlo, ahora necesitamos hacerlo, materializar lo que está, lo que existe, para potencializarlo. Creo que vamos por ahí, creo que es el camino, se necesita potencializar, sí, se necesita trabajar, sí, pero pues bueno, al final de cuentas le digo yo, siempre creo que con una suma de voluntades lo podemos hacer y la labor, creo yo, lo que acabas tú de decir de los chefs, que mira, yo la verdad es que esta parte de chef reconocido y demás, pues la verdad es que digo, yo salgo a la calle y no me piden fotos ni autógrafos ni nada, entonces o sea, seré reconocido de la poca trayectoria que yo he hecho, ¿no? Pero ¿cuál es nuestra labor? A lo mejor a veces uno pues, pinta por payaso, sangrón o demás, porque pues bueno, también el trabajo a veces ya te absorbe de más, ¿no? Pero pues que los estudiantes, si les interesa y demás, con toda la confianza se puedan acercar a uno y hacer un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, al final de cuentas también, bueno, ¿qué quieres, qué necesitas, en qué te puedo apoyar, qué podemos hacer, en qué nos podemos sumar? Y al final de cuentas creo que la suma de esfuerzos es la que hay. Yo en caso particular te puedo decir que a lo mejor digo el tema de los tiempos y demás, pero que cuando puedo, con mucho gusto siempre recibo, ¿no? Y nos podemos platicar con mucho gusto, pero al final de cuentas, pues yo tampoco soy el que sabe todo y el de la verdad absoluta, ¿no? Entonces, se puede aprender de todos, podemos aprender todos con todos, y pues eso el beneficiado al final de cuentas es de lo que platicamos, ¿no? De la gastronomía mexiquense, que creo yo que al final de cuentas es el objetivo de los que estamos día con día con la gastronomía mexiquense, ¿no? Entonces, pues creo que si hacemos eso, lo sumamos y demás, y dejamos también de lado a veces los egos de, bueno, ¿quién sabe más? En lugar de decir quién sabe más, pues mejor nos enseñamos entre todos, ¿no? Y creo que ahí podemos empezar. Cuando, como dicen, si hay crimen organizado, ¿por qué no puede haber una sociedad organizada? Sí, claro. Y en este sentido, ¿cuál debería de ser, o cuál cree que debería de ser el panorama general de la gastronomía mexiquense en los próximos 10 años? ¿Cuál debería de ser? Debe de ser que esté en punta de lanza, ¿no? O sea, la gastronomía mexiquense en 10 años tiene que ser una gastronomía reconocida, una gastronomía que aporta a la gastronomía nacional. Hoy por hoy lo hace, o sea, hoy por hoy aporta, aunque de repente más bien no se quiera ver, pero de que aporta, aporta. Entonces, lo que tenemos que hacer es que cuando aporte sepan de, sí, este es de ahí. La gastronomía tiene que ser así. Yo en 10 años veo a varios chefs ya posicionándose, ¿no? O sea, como trabajadores de la gastronomía mexiquense, pero sumando los esfuerzos, porque si lo hacemos cada quien por nuestro lado, no queda como, sí, yo fui a un festival acá, yo fui a un festival acá, ¿no? O sea, y al final de cuentas no se va a hacer o sea, no se hace homogéneo, ¿no? En 10 años, digo, yo veo a este monstruo ya despierto, no va a ser o sea, yo ya lo veo despierto, activo, generando, y yo lo veo como, la verdad es que me gustaría mucho decir, se los dije, y me gustaría mucho que la gente dijera, ¿cómo no lo vimos antes? ¿No? ¿Cómo no lo vimos antes? Y con la gastronomía mexiquense siendo punta, porque hay mucho. O sea, de verdad hay mucho y cada vez hay más. ¿Por qué? Porque o sea, al final de cuentas lo que platicamos hace rato, la colindancia con 8 estados, la cercanía a la Ciudad de México,
pues somos un estado en donde hay mucho tránsito de personas, mucho tránsito de información, mucho tránsito de conocimientos. Hay que potencializarlo, hay que creerlo. Hay mucha gente dispuesta, pero que no sabe por dónde, ¿no? Yo espero hasta en menos de 10 años ya un camino andado, ya un camino trabajado, y que quien se quiera sumar, de verdad, bienvenido sea a un estado gastronómico exitoso, ¿no? Claro que sí. Pues bueno, chef, una vez más gracias por aceptar la invitación a la entrevista. No sé si el chef Lalo quiera comentar algo. Sí, digo, la verdad es que creo que hay poco que comentar tras todo lo que dijiste, Chris. La verdad es que me quedo como con esta radiografía que incluso podría servir muy bien para ver dónde estamos parados en los últimos, en el Estado de México. Yo creo que este episodio debe haber sido el uno como para poderle entrar a todo el Estado de México después, ¿no? Principalmente porque creo que tienes bien claro cuáles son las condiciones del aquí y el ahora. Y eso es algo que pocos tienen porque no sé si te parezca que el estar consciente de algo te da una responsabilidad. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, te exige Claro. una postura, una posición, te exige un conocimiento, te exige una respuesta y una acción. Es decir, no solamente es levantar la mano para señalar dónde está la falla, sino como bien me queda ese mensaje, ¿no? De estas revisiones que has tenido durante todo esta hora, y tengo poco que aportar en el sentido de más que coincidencias y sobre todo poder continuar esta visión que yo creo que hace mucha falta, divulgarla, hacer partícipe a más gente, pero yo vuelvo a quedarme con esta sensación de necesidad de objetivos en común, ¿sabes? Al menos creo que la primera vez que nos vimos tú y yo lo dijimos, una reunión que no tiene objetivos es fiesta, güey. La verdad es que en México sabemos muy buenas fiestas, güey, ¿no? Pero no sabemos trabajar en equipo, no sabemos trabajar en el cumplimiento de objetivos que no sean, que no tengamos a un tirano exigiéndonoslo, sino más bien objetivos autogestionados y a lo mejor objetivos en común. Y luego ahí está la otra postura, ¿no? Somos tan abstractos a la hora de hacer objetivos y a lo mejor de hacer reuniones que queremos la gastronomía mexiquense. Ok, sí, pero ¿Cómo? y en el cómo, vuelvo a esto que decía en principio. Ok, sí, pero ¿cómo me comprometo a esto puntual, a esto pequeñito, a esto en un momentito, ¿sabes? Y yo creo que ese es un mensaje, porque además yo soy de los primeros que tiene que aceptar que he hecho poco por el Estado de México, porque llevo casi 12 años de no estar aquí, o sea, es decir, llevo casi 2 años de no estar viviendo aquí, de estar preocupado por otras regiones, porque me autoexigí también el salir de mi zona de confort. Que eso yo creo que es lo que le hace falta a muchos de los cocineros por el mensaje que tú nos estás diciendo ahora, ¿no? Tocaste creo que insisto, todas las piezas, o al menos las más importantes del rompecabezas. Una de ellas son las universidades, ¿no? Casi como una especie de batalla perdida, porque la verdad es que no sé si vayan a reaccionar, porque creo que su dinámica ya es otra. Es decir, su dinámica ya está más allá del bien y del mal, y están destinadas, no sé si todas, pero sí están destinadas a mantenerse como en esta producción tipo maquila de mano de obra que no tiene más intenciones que la de llenar el panorama de supuestos profesionales. No estoy diciendo pseudo, sino estoy diciendo supuestos profesionales, ¿no? Digo, para que no me acusen de que es mala la educación. Yo lo dije, entonces estoy diciendo, la verdad es que sí hace mucha falta. Y luego las aproximaciones que se han tenido respecto a la cocina mexiquense de algunos sectores, es que llega a ser muy instalada en estos nuevamente discursos iconográficos, esta necesidad de investirse con un conocimiento que de pronto te lleva a tener liderazgos muy puntuales y te lleva a lo mejor a convertirte en aquello que querías destruir. Es decir, te lleva a convertirte en la figura mediática, en la única vía para la verdad y la luz, en el Cordero de Cristo, básicamente, ¿no? Entonces, la labor, por ejemplo, que ha hecho Pablo Salas en los últimos 20 años, o los últimos 15 años, para ser exactos,
que fue finalmente poner foco en un lugar en donde nadie poníamos foco. A mí me tocó justo no sé en qué año, la verdad es que no me acuerdo, pero en el primer año de Amaranta, en los primeros meses de Amaranta, me dan la responsabilidad de Food and Travel antes de que se convirtieran en los Gourmet Awards, que ahora ya hasta murieron, es decir, imagínate ya el ciclo de vida, ¿no? Resulta que había una intención porque en la revista, en Food and Travel, que pertenece a una editorial que se llama Condé Nast, es una editorial que lo que hace es, en ciertos meses, prácticamente homologa la información y de todos los países en los que exista. Y una de esas fue la lista de los 23 mejores restaurantes de México. ¿Por qué 23? No lo sé. Nunca lo sabemos. Fue una decisión llamativa y punto. Pero la intención, me dan la responsabilidad, esa fue la última lista escrita en la revista antes de que se convirtiera en los Gourmet Awards. Y me dan la responsabilidad de un cierto número de restaurantes escoger para ir, y mi intención siempre fue, pongamos cosas que no existen, pongamos destinos que normalmente nos hablamos, descentralicemos el mapa, construyamos una nueva posibilidad. Estoy hablando yo creo que hace 10, 11 años, no lo sé, la verdad es que mínimo son 10. Y en aquel entonces, 2 restaurantes aparecieron fuera de la Ciudad de México que parecía como un despropósito que no aparecieran, siendo 2 ciudades que son determinantes para la Ciudad de México en sí mismas. Uno está en Puebla, el Mural de los Poblanos, y el otro fue Amaranta en Toluca. La relación que existe con Toluca es una relación entre Ciudad de México y Toluca, es una relación muy tensa porque están tan lejos y tan cerca. Es como la relación de México y Estados Unidos, güey. O sea, es como esta sensación de frontera no dicha, pero sí dicha. Estoy en el Estado de México, pero no soy. Estoy en Whisky Lucan, pero en la parte nice, y me toca lo bueno Whisky Lucan, Estado de México, pero siempre hago mi vida en Ciudad de México. Santa Fe es casi como el universo paralelo, ¿no? Es como un portal astral, güey, en donde tienes que cruzar para llegar a Toluca, ¿no? Creo que hay condiciones adversas importantes que hay que reflexionar, y creo que el recorrido que hiciste tú, Chris, fue muy virtuoso, porque a mí me deja esta sensación de, 1, ¿y por dónde empezamos? ¿No? 2, ¿qué papel tengo yo? 3, ¿cómo le exijo a otros que están al lado mío? Porque yo creo que en la medida de los colegas y los profesionales podemos exigir un nivel, podemos exigir una cierta postura, ¿no? O al menos un compromiso. Y no es por hacer grupos o sectores, sino es que, oye, a ver, compartimos esto, oye, pues qué padre. Yo desde este ángulo, tú desde este, pero vamos con esa visión. ¿Tú consideras que exista esta posibilidad reales en el inmediato, Chris? ¿O seguiremos trabajando en atomizado y cada quien por su pedacito de terreno y su feudo, güey? Porque se hacen muchas cosas, güey, pero una de las cosas que me queda más grabada ahorita que lo dijiste, porque aparte yo fui víctima de eso, es este rollo de, 1, Tenancingo, la capital mundial del obispo, y Teotihuacán están prácticamente en el mismo, digamos, en la misma altura del Estado de México, en los 2 extremos del Estado de México. Güey, Tenancingo es más guerrero y a lo mejor Teotihuacán es más Hidalgo, pero sigue siendo Estado de México. O sea, le puedes dar la vuelta al Estado de México así. Las condiciones geográficas que tiene, la situación, es como decir, güey, yo no sé si estoy en Estado de México o no. Es decir, ya, ¿sabes? Sigues recorriendo, y llega un punto en donde a lo mejor cruzas, para ir a Querétaro, cruzas 2 veces al Estado de México y no te das cuenta tampoco que Entonces, es como algo que sí creo que pesa, pero que se tiene que empezar a hacer. ¿Tú crees que se puede empezar a hacer algo en el inmediato? Es decir, ¿cómo podría hacerse? ¿Qué se tendría que activar? ¿Cuál sería el plan? Mira, yo sí creo que se puede hacer algo en el inmediato, te voy a decir por qué, y se lo comenté a William. Mencióname 10 cocineros. Sí. Y que además yo estaba pensando también, haciendo cuentas, y me metí a Google, dije, voy a tratar de encontrar, a ver, en el sentido que tú lo dijiste, 10 cocineros que tengan esta relevancia y esta como visibilidad, y en eso creo que coincidimos. Sí son pocos, evidentemente, digamos que son con esta mano. Se me escapará alguno tal vez, pero tengo 3 nomás, ¿no? Es decir,
Pero hay muchos proyectos y hay muchas cosas que se están haciendo y hay un montón de universidades y hay un montón de escuelas y hay un montón de cosas. O sea, sí hay panorama. Es decir, a mí lo que me da coraje es que yo llevo al menos el año pasado en México, pero desde hace muchos años me da coraje que se haya puesto en moda el asunto de los hongos en el Estado de México. Pero es como si, Como si han descubierto algo que nunca hubiera existido. para empezar, Oye, no sé si te parezca mi analogía, pero es como, nos gusta la leche de la vaca, pero no queremos enterarnos de dónde viene la vaca, güey, ¿sabes? ¿Sí me explico? Es decir, como, oye, no, es que mira, no, la vaca, no, o sea, no, dame la leche y ya, no me hables más de la vaca, o sea, gracias. Pero es que es una vaca bien bonita, mira, tienes, ¿por qué no vienes? Y no, ahí está bien la vaca, déjala en paz. Y es una cultura muy centralizada, es una cultura tremendamente esnovista, tremendamente... eh, es la versión de las minas, güey. O sea, te importa el oro, no de dónde se sacó, ¿sabes? Y eso es algo que me parece en 2020, con las condiciones supuestas que tenemos de gastronomía y el patrimonio y Netflix y la madre, no creo que sea justo para el Estado de México. oye, ¿sabes? Me dice un muy buen amigo mío, ¿sabes cuál es la distancia de la ciudad de Toluca a la Ciudad de México? No, en realidad no. ¿No? 100 años, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, hoy por hoy vivimos eso, ¿no? ¿Qué creo? O sea, si tú me preguntas a mí puntualmente, ¿qué estrategia harías hoy en día para empezar a rescatar la gastronomía mexiquense? Y no rescatar, porque vuelvo al tema, yo tengo una analogía muy buena ahí también con eso del rescate, porque digo, a ver, yo no voy y hablo cuando te dicen, estoy rescatando los hongos. A ver, yo no estoy yendo a cultivarlos y a cuidarlos y demás. Yo no estoy rescatando nada. Yo estoy potencializando su uso. Es distinto. O sea, a veces sí ya esta palabra de rescate, a mí particularmente me empieza ya a caer gordita, porque de verdad es que créeme que luego no, o sea, cuando se rescate, sí hay que decir rescate. O sea, hay que ser, que vuelvo al tema de lo que decía hace rato, hay que ser puntual a las cosas como se llaman. Cuando rescates, ponle rescate. Cuando no rescates, mejor di potencializar. Y te digo, con este tema de puntualmente, ¿yo qué haría hoy en el Estado de México? Afortunadamente, somos pocos en el sentido de que si fueran muchos, todos con líneas distintas, para aglomerarlos y hacer una mezcla homogénea estaría muy difícil. Hoy por hoy somos pocos. Creo que estamos en el punto aparte post-pandemia, que yo siempre les digo, ¿quién lo vio como una adversidad y quién lo ve como un área de oportunidad? Estamos post-pandemia. Ahorita creo que digo, no lo dudo que haya quien siga con egos, ¿no? Eso es en general. Pero hoy quien no se quite el ego, de verdad está destinado a quedar fuera. Entonces somos pocos. Tenemos que sumarnos, pero sumarnos y presencialmente, decir qué rumbo vamos a tomar. Porque siendo bien honestos, si nos esperamos a que el gobierno, específicamente Sectur, lo haga, de verdad me quedo aquí sentado y nos volvemos a marcar en 1 año, en 2 años, cada vez nos vamos a estar más canosos, más gordos, más flacos. No va a pasar eso. Sí, vamos a seguir diciendo lo mismo, güey, siempre. Vamos a tener Exactamente. las mismas, sí. Entonces creo yo que es el momento indicado, no hay otro, ¿eh? O sea, es como cuando el tren de las oportunidades. Sí. Hoy es es sentarse, señores, vamos a tocar estos temas. ¿A quién conoces tú? ¿A quién conozco yo? ¿A quién le vamos a ir a tocar la puerta? Objetivos muy puntuales, dejar de lado esta parte como lo de las cámaras, asociaciones de... ¿Y quién va a ser el presidente? ¿No? O sea, no hay que poner a competir egos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a aportar? Porque al final de cuentas, yo me acuerdo mucho que en Ixtapan de la Sal yo se los decía, señores, si el balneario tiene gente, yo tengo gente. Si yo tengo gente, el balneario tiene gente. Si el hotel tiene gente, el balneario y el restaurante tiene gente. Pasa lo mismo. Si nosotros logramos convertir el Estado de México, y que se lo comenté a William, es
en un destino gastronómico, aparte comprobado que sí se puede. Ahí está el modelo Guanajuato, cuando lo hizo Fernando Olivera. O sea, el modelo es, se puede hacer turismo gastronómico y puede ser motivo de viaje. ¿Cuánta gente del aeropuerto se queda en Santa Fe, en la Condesa o Polanco, que están saturados? ¿Por qué no venir? ¿Por qué no ir al estado? Realmente es que te puedes hacer a veces más tiempo del aeropuerto a la Roma que a mismo Toluca. O si tienes una reunión en Santa Fe, es más rápido llegar a Toluca que a la Condesa. Entonces, nosotros tenemos que homologar esa parte. ¿Cómo lo vamos a hacer? Sumando primero a los actores que ya existen. Estos actores podrán hacer la bolita más grande y soltarla. Ya después llegar, yo sí también creo que es importante. El segundo punto a seguir es escuelas. Como bien lo dices, ya traen un modelo de crear Gordon Ramsays y Ojalá, ojalá. Es que no, ojalá. bueno, Hombre, yo sería el más feliz, güey, porque además tendríamos competencia. O sea, no, de no, verdad es a lo que creo que utilicé mal el ejemplo de Gordon, pero, o sea, me refiero a, o más bien, híjole, No, de crear más oropesas. sí, digo, y es un tema yo creo que en el caso de las escuelas son dos rutas, ¿eh? El tema de la mano de obra, o sea, maquila barata, o sea, mano de obra que se instale en la industria, y la otra es, pues, promover por ahí de vez en cuando el shot de alguna figurita, es decir, ¿sabes? Como de alguien que brille y que de alguna manera, pues, les traiga beneficios a los que se quieran comenzar a estudiar, es decir, no hay como una verdadera vocación en ese sentido gastronómico. Y lo digo porque mi alma mater, la Universidad de Claustro Sor Juana, yo creo que sería la indicada justo como por sus condiciones o supuestas condiciones para poder hacer cosas que tengan que ver con academia y demás, pero la investigación está por una ruta que no necesariamente aplica hoy. O sea, que me quede eso también con lo que dijiste, el mensaje, que eso siempre lo hemos dicho, o sea, no es tomarte una foto en algún mercado, o sea, no es ir a algún espacio. Es una metodología, es un proceso, son circulación de informaciones, verificación de información, o sea, son un montón de cosas que al final las escuelas tampoco ayudan a que eso disminuya, al contrario. Y lo del tema del patrimonio, esta búsquedas, ¿no? De muchos estados y no sé si en el Estado de México se dio, pero sí al menos del estado, por ejemplo, otros como Veracruz o Yucatán, que de pronto son esfuerzos que parece que van para un lado y para el otro. O sea, son el mismo tema, pero cada quien lo utiliza como para llevar agua a su molino. Sí, claro. En un asunto político, en un asunto de éxito económico, éxito político, de plataformas, de egos, es decir, no tiene que ver con una visión a mediano plazo en términos de colectividad, sino en una satisfacción inmediata de objetivos personales casi, ¿no? Y eso es algo que se sigue viendo. Pero ¿no te parece que México es así, Cristian? Digo, no me estoy poniendo fatalista, pero... Sí. Mira, desafortunadamente, y yo siempre lo vivo en el tema de las cámaras, ¿no? ¿Cuántas cámaras de restaurantes hay? Asociaciones. ¿Por qué? Porque siempre es esta guerra. Pero mira, al final de cuentas, y retomando mucho el tema mexiquense, es esta parte de decir, bueno, ok, sí va a haber presidentes, sí va a haber estrellas, hoy no las hay. O sea, hoy, o sea, bueno, sí las hay, pero pudiera ser mejor. Es un monstruo dormido, porque sí hay mucho potencial. Si no lo hacemos, nos vamos a quedar ahí, nos vamos a quedar como los grandes talentos de las escuelas que se pierden porque, pues bueno, nunca se potencializaron, porque los pusiste a hacer ejercicio cuando su talento estaba acá, ¿no? Creo yo que el Estado de México es ese niño, o sea, es ese niño que tiene mucho talento mental, que tiene mucho potencial, pero que lo tienen haciendo ejercicio. Yo no digo que esté mal, pero sí digo que lo puedes potencializar mejor de otra forma. Y que al final de cuentas necesitamos a estos actores, que en los cuales yo me incluyo obviamente, en hacer la suma de decir, ¿qué vamos a hacer? Porque seguramente yo tengo una visión, seguramente Pablo tendrá otra, seguramente Adolfo tendrá otra, y seguramente David tendrá otra, William tendrá otra. Si logramos homologar una línea común o un frente común, ese es el primer paso. Posteriormente vas a las escuelas y les dices,
ok, no cambies tu plan de estudios porque me queda claro que no lo vas a hacer, pero haz esto. Y cuando lo empiecen a hacer, el ejemplo que yo daba de cuando yo les preguntaba, ¿quién le gusta la gastronomía mexiquense? Y solamente levanto la mano yo, pues que ahora la levanten 3, va a ser ganancia. Y el tema de quién le gusta la gastronomía mexiquense no es eso de voy a la central de abastos, hago mi pose, mira aquí comprando, ¿no? Es realmente ir. Y eso sí te lo aseguro, que yo sí voy a la central a comprar. Te lo aseguro que a mí me ves comprando. Eso es lo que realmente es lo que tenemos que empezar a hacer, ¿no? O sea, sí hacer que se vea en la imagen de que compras y demás, pero que realmente tengas el conocimiento de esa esencia. Cuando sean 3 los que levanten la mano, después van a ser 5, después van a ser 10. Yo Oye, lo veo mucho. en ese sentido, ¿no sería también descentralizar estas propuestas? Y me refiero a sacarlos un poco de Toluca o estar en esta idea como de ir tocando otras ciudades y otros espacios. Insisto, yo estoy en el Estado de México y yo nunca lo he pensado como Estado de México más que para las placas y los trámites gubernamentales o más que para la friega que me toca para ir a algunas cosas a Toluca, güey. O sea, es como de, güey, no, o sea, ¿por qué? Entonces, está tan diluida en este corredor famoso de la zona metropolitana que es Naucalpan, Tlalnepantla, Tizapán, Cuautitlán Izcalli, Nicolás Romero, que algún día fue corropanista o ya no sé ni qué sea, ¿no? Pero en realidad esto era como, esto es un camino que te lleva de Querétaro a la Ciudad de México, ¿no? Que esa es la única virtud que tiene, porque de ahí en fuera a lo mejor podría ser por otro lado, o sea, no hay más. Eh, Descentralizarlo exige también movimiento. Yo entiendo el asunto de Toluca, pero bueno, así como Atlacomulco funcionó como la catedral y la meca política durante casi 50 años, bueno, pues a lo mejor otra ciudad y sacarlo de Toluca como para efectos de irlo moviendo también en otros espacios y hacer este tipo de reuniones y foros. Hoy lo estamos sacando de incluso de lo presencial y lo metemos a YouTube. Es decir, ya más democrático que eso ya no se puede, ¿sabes? O sea, ya cualquier, que lo vea cada quien en el baño de su casa, o sea, nos da igual. Pero ¿no te parece que hay otras ciudades? ¿Por dónde comenzarías a mapear o para poder posicionar estas cosas y hacer una convocatoria que mucho hace falta? Porque yo creo que hay más población fuera de Toluca que en Toluca, hablando de Estado de México. Sí, mira, de que se tiene que, o sea, es que mira, al final de cuentas se tiene que hacer, o se tiene que hacer, ¿no? Tú que estuviste en los medios de comunicación y yo lo veo ahora con el restaurante, ¿cuánto trabajo les cuesta venir a Toluca? Porque es como de, allá, no, hombre, y son 40 minutos. O sea, creo yo que sí tiene que haber esta parte de descentralizarlo, pero como dicen, la ropa sucia se lava en casa. No, pero yo me refería más bien como a la interacción y a la... Ah, sí, claro. Estoy pensando ya en una reunión, estoy pensando ya en la plataforma, no estoy pensando ya necesariamente en lo que hay o no hay, sino más bien en tomando en voz lo que hablamos hace un año y aprovechando una vez más la conversación. Vale, Sigue México puede servir de plataforma mediadora. Nosotros estamos en todo México. Bien lo dices, Williams es de ahí, creo que le toca, ni modo. Aunque se quite, le toca el golpe, ¿no? Y así ir convocando. Me refiero como a esta plataforma de mediación en donde justo haga el diálogo con escuelas, que sea un poco más, se vaya como delimitando u organizando algunas cosas, nuestra metodología a favor de este principio. Pero lo mismo lo podemos hacer con Veracruz, con Chiapas, con Tabasco, con donde se nos dé la gana, porque nosotros no estamos en un sitio necesariamente, sino estamos tocando todo el país, con miembros en todos lados. Pero sobre todo por este chico David, ¿no? Que hablábamos la semana pasada o la semana antepasada, justo sobre ese tema, pues es que hay otras regiones, es decir, está el Valle de Toluca, pero está el otro valle, y está no sé dónde, está Tenancingo, o sea, ir como moviendo estas reuniones en donde sí, estos actores que quieren agremiarse, también se vayan a otro sitio y toquen un poco la puerta de otras universidades y otros espacios y otros restaurantes que seguramente van a estar dispuestos ¿no? A eso me refería, ¿no? Sí, mira, la verdad es que sí, digo, y si tú me dices que lo armamos, mira, nos vamos armándolo, porque se tiene que hacer. O sea, al final de cuentas es eso, o sea, se tiene que hacer. Sí. ¿Cómo? Eso ya, pero se tiene que hacer.
porque mira, seguramente si no se hace, vuelvo al tema, nos vamos nada más a estar viendo cada vez más cambiados físicamente, pero diciendo lo mismo y lo mismo, y la verdad es que ya llega un punto en el que también aburres, porque entonces el discurso dices, sí, este güey siempre habla lo mismo y lo mismo y lo mismo, pero nunca hace nada. Entonces, al final de cuentas, creo que es, como te lo dije hace rato, es el momento perfecto de hacer varias cosas y que dejen de ser estos esfuerzos individuales que han sido mucho tiempo. Más allá de eso, Chris, yo quería ir finalizando con una pregunta, porque al final se lo hice también a David y desde su visión del tema de la cocina mexiquense, de un sector en particular, con unas condiciones que emula mucho el modelo de lo que ha pasado en Tlaxcala, de lo que pasó en Michoacán, ¿no? De lo que quiere pasar en Oaxaca, pero Oaxaca tiene sus condiciones caciquiles, que la verdad es que no está fácil hacer nada ahí. Pero se lo pregunté. Él nos hablaba de esta referencia que tuvo con los encuentros de cocina tradicional o de cocineras tradicionales en Michoacán. Y él se inspira y él lo toma como un punto de inflexión para su carrera y su quehacer. Está bien. Yo le pregunto cuáles son los errores que cometieron y que entonces no hay que volver a cometer, porque justamente es un modelo que funcionó, pero tenía sus bemoles y tenía sus aristas y tenía sus huecos, que muchos de ellos a lo mejor estamos viviendo hoy y que nos tocará vivir a lo mejor los próximos 5 años. Básicamente que siempre personalizaron tanto en la figura de la gente que se olvidaron de las cosas que son más duraderas. Es decir, la gente se muere, punto. Y cuando se mueran, empieza el caos. ¿Ves? En este caso, dices uno el tema del ego, del tema del no provocar objetivos particulares por encima de los colectivos, pero ¿qué otros errores no hay que cometer y que tú has visto que se hayan cometido? Digo, hemos tenido cocineros como hasta un colectivo que no existe y creo que nunca existió. Sirvió para crear Mesamérica, para crear 2 o 3 eventos particulares, había una intención de la política gastronómica, pero la cagamos mucho, digo, no me incluyo. ¿Qué crees cuáles son esos errores que no debamos de cometer? Además, yo creo, lo que bien acabas de decir es muy importante. La gente, todos son ciclos. Al final de cuentas, el que hoy es famoso, a lo mejor lo va a seguir siendo, pero tiene un ciclo, pasas de moda. Y lo mismo, o sea, o te mueres o te enfermas, digo, y toco madera, pues, ¿qué más quisiera yo que no nos enfermáramos nunca y demás? Pero son ciclos. Entonces, ¿qué errores se han cometido? Que desafortunadamente el know-how de cómo potencializar o cómo hacerlo, lo trae una persona con un grupo y demás. Y ese know-how nunca nadie lo sabe. Me queda claro, porque al final de cuentas se termina monetizando y series de más cosas. ¿Yo qué sería el error? Que al final de cuentas, y mira, alguna vez lo propuse en el Consejo Consultivo de Turismo de Ixtapan de la Sal, porque yo les decía, bueno, ¿y qué pasa en 3 años cuando se van? Cambia todo de color, cambia todo de nombre, y lo bueno que se ha hecho se acabó, porque no quiero ver nada del color pasado. Lo que pasa en la política en este punto pasa exactamente en todos estos colectivos y asociaciones, que cuando cambia, estuvo Lalo Plasencia y ahora va a entrar Cristian Muñoz, y entonces Cristian Muñoz dice, todo lo que huela a Lalo Plasencia, para abajo, porque no me sirve y no me gusta, y porque yo no voy a seguir potencializando su nombre, porque ahora el mío va a ser el mero mero. Y entonces todo lo bueno se pierde. Entonces, al final de cuentas, lo que tiene que pasar es este bien común, porque aparte yo no te estoy diciendo que cambies tu objetivo particular o personal, o sea, ese es tuyo, o sea, y el cómo tú quieras cocinar, si tú quieres cocinar bien, mal o feo, o bonito, o lo que sea, esa es tu bronca, o sea, ese eres tú, así tú lo quieres, pero este objetivo común, sin importar el nombre, tiene que seguir. O sea, y creo que es el error que se ha cometido, en donde el nuevo que llega tiene que borrar todo lo que se ha hecho. Y entonces, y se me hace a veces chistoso, porque ahí es donde te queda el de solamente el ser humano es el mismo animal que comete el mismo error 2 veces. Porque llego yo nuevo y digo todo lo que huela a Lalo Plasencia lo quito,
y entonces lo voy a hacer yo y me equivoco en lo mismo que Lalo Plasencia se equivocó, ¿no? Y digo, a ver, cabrón, si él ya lo hizo, se equivocó en esto, ¿por qué me voy a equivocar ahora yo también? Creo que esa es la parte, o sea, que desafortunadamente un mal, lo políticamente correcto, a veces hace más mal que bien, porque por no decir, no vaya yo a quedar mal. Entonces, es mejor decir, a ver, Lalo, te equivocaste en esto, y estoy hablando, pues, supone, la entidad, te equivocaste en esto, oye, sí es cierto, me equivoqué, ahora me toca a mí, pues esto no lo hacemos, dime qué hiciste Yo bien. aceptarlo en la medida de decirte, oye, a ver, oye, la cagué así, así, así. Claro, Bueno, como dicen, hasta que llegué, pues ahora te toca a ti, ¿no? Digo, eso. de los errores se aprende, pero desafortunadamente es como, digo, pasa, cambia el gobierno municipal, llega el nuevo, va a abrir las computadoras y, oh sorpresa, está todo en cero, está todo borrado, ¿no? Para que no, y dices, y entonces, ¿qué sé? Entonces, pues, alguna vez me decía uno, es que el primer año es de caer más o menos en, pues, es ver cómo está la onda. El segundo año, pues, como que trabajas, y el tercer año, pues, ya son campañas, ya te vas y dices, chingado, pues, por eso no avanzamos. Y en realidad gobierna, en los municipios se gobierna 6 meses. O sea, en realidad lo que se puede hacer en 6 meses, ya. O sea, del segundo año justamente. Los primeros 6 meses, segundo año, porque los otros 6 meses. Y esa cultura creo que la tenemos muy entreverada y es un tema que podríamos discutir muchísimo, Cristian, porque la verdad es que es una discusión no solamente del quehacer gastronómico, sino es un asunto de la mexicanidad. Y con eso se han metido muchísimos autores ya desde hace mucho tiempo, porque sí la vivimos diario. Es decir, esta cultura faraónica de borren el nombre del antiguo, de mi antecesor, de mis esquelas, porque no lo quiero ver, porque es Maquiavelo funcionando de una manera muy burda, ¿sabes? Es decir, corten todo rastro del príncipe anterior, porque al final ya llegué yo. Y eso desafortunadamente es antiacadémico, antimemoria, anticolectividad, y creo ya en 2020, sumado a esto que dices de este chiste de está el Estado de México a 100 años de la Ciudad de México, me preocupa, me alienta, pero me preocupa porque al final, 1920 de hace 100 años, pues al menos teníamos una supuesta revolución terminada, que eso es lo que me preocupa, fíjate. Solamente lo dejo ahí. Para 1921 ya se supone que estaba todo estable en México. 2020 ya habíamos tenido los grandes revolucionarios, los grandes movimientos, los grandes, ¿sabes? Todo esto que pasó en estos años de la Revolución Mexicana ya había pasado. Para 1921, pues ya empezó un gobierno en donde empezaba a estabilizarse las cosas, pero comenzó la era del PRI. O sea, comenzó la era de los gobiernos dictatoriales, comenzó la era del presidencialismo, comenzó la era del único héroe. No sé si me da gusto. No, pero mira, ¿sabes qué? Que esto es lo padre, que es lo que me decías, qué errores no cometer. Ya nos dijeron, ya vimos cómo. Aquí el problema va a ser que entonces creemos esta nueva parte y entonces de decir, se nos viene el autoritarismo gastronómico mexiquense, porque honestamente es que entonces nos vamos a andar otros 100, 200 años. A mí, en el escenario global, o sea, en el macroescenario mexicano, me preocupa eso. Y me preocupa sobre todo, ¿sabes qué? Que los líderes y el liderazgo se haya diluido tanto y entonces realmente lo que opere sea, o sea, la verdadera tiranía sea la mediocridad. Y eso es algo que no creo que ni México, los que estamos aquí reunidos, no nos merecemos y no nos gusta, ¿no? Y porque no nos gusta, no lo merecemos y viceversa, es decir, y renunciamos a eso. Pero no sé si a veces te pasa que en tus momentos oscuros de reflexión política dices, esto no lo vamos a cambiar nunca, pues esto es como no pasa estos momentos como decir, no sé cuándo, pero bueno, al final te despiertas y vuelve otro día y estamos aquí charlando y esa es la idea. Cris, de verdad te agradezco muchísimo, ha sido una hora y media increíble, la verdad es que increíble porque pocas veces se tienen diálogos con cocineros de esta magnitud y pocas veces se tienen diálogos con cocineros de esta magnitud públicos. Y eso es algo que
que muchas veces con tal justo de no ser políticamente incorrecto o de no decir algo que pueda llegar, entre comillas, a comprometer su carrera, pues a veces se mantiene todas las entrevistas y todas las conversaciones como si fuera entrevista después de salir de un partido de fútbol, ¿no? Jugamos muy bien, tenemos todo en la cancha y somos los mejores y México es grandioso y hace falta mucho por hacer, pero en eso estamos. Y creo que esta conversación no fue así y de eso se trata justamente estos martes de Gastro Mexiquense. Muchas gracias, Cris. No, pues gracias a ustedes por la invitación. Vuelvo al tema, estamos más que puestos, ¿no? Ahora sí voy a dar la entrevista saliendo del partido, ¿no? Estamos más que puestos, pero más que puestos, listos para actuar, ¿no? Que ahí sí es lo diferente, listos para actuar y siendo conscientes de que es ahora o nunca, ¿no? Ha habido oportunidades, ha habido momentos, hay que seguirlos aprovechando, hay que potencializarlos y creo que estos espacios son buenos porque es, como bien dices, al final de cuentas es hacerlo público y pues muchas veces es como en el box, ¿no? Hasta que sientes el primer trancazo es cuando uno como que despierta. Entonces, como dicen, es mejor decirlo a no decirlo porque pues si no, entonces todos siempre estamos bien. Obviamente cuidando siempre muchas cosas, porque pues está de por medio pues, dinero, proyectos, carreras y demás, pero al final de cuentas hay que hacerlo. O sea, y yo como lo digo, si no hay quien lo haga, entonces pues ni modo, yo me lo echo, ¿no? Entonces creo que acá estamos aliados en el mismo tenor, en la misma línea, pues nos vamos, nos arrancamos y pues bueno, gracias por la invitación y espero de verdad esta plática haya sido de mucho bien, que para la gente que nos vea le vibre ahí de repente la campanita, ¿no? Y diga, ah, caray, está sucediendo algo, está pasando algo y pues que sepa también a quién acercarse, ¿no? Yo agradezco la invitación y como siempre se los digo, Cenizo acá es su casa, en Toluca tienen su casa, cuando gusten acá los vemos. Así lo haremos, mi querido Cristian. Redes sociales tuyas para que te sigan. Chef Cristian Muñoz y Restaurante Cenizo. Perfecto, en Instagram y en Facebook están. En Instagram y en Facebook estoy así como Chef Cristian Muñoz y igual para Facebook e Instagram, Restaurante Cenizo. Perfecto, pues nos estaremos viendo muy pronto porque habrá que terminar y concluir esta conversación para ponerle fecha, nombre y apellido al asunto, para justamente, insisto, la plataforma SIG México está ahí puesta. Yo creo, no solamente la digital, sino el asunto metodológico también, que diste tú en el clavo, no es solamente las intenciones, sino el know-how, el saber hacer. Y creo que en eso llevamos algunos añitos ahí trabajando y creo que se puede poner a disposición del Estado de México y de sus intenciones de la gente que se quiera organizar. Así que a todos, próximo martes nos vemos aquí, igualmente 8:30 de la mañana, y si no, a la hora que se les dé su gana, también pues para eso está YouTube, ¿no? Para que le pique a la hora que usted quiera, pero suscríbase, pongan like, comenten, mándenos sugerencias también. Willy, muchas gracias también, @gastromexiquense en Instagram y en Facebook, y yo, Lalo Plasencia, se despide, de verdad, muchas gracias, nos vemos muy pronto. Sigan viendo todo el contenido que estamos generando, que es un montón. Muchas gracias.